Y desde ese bellísimo punto de coherencia, recordemos que estamos viajando en el río Nilo. El Nilo representa vida. Es la fuerza vital de Egipto, su sangre. Somos invitados en esta bellísima tierra con esta historia antiquísima. Y los invito a todos en este momento a transmitir la energía de gratitud a las moléculas de agua debajo de nosotros, y que esas moléculas de agua llenas de nuestra gratitud toquen las costas tanto del banco oriental como el occidental del Nilo, y enviemos toda nuestra gratitud a quienes están aquí. Enviemos toda nuestra gratitud a Gaia por tener esta fuerza vital, esta agua que trae cosechas, alimentos, recursos a todo este continente. Y mientras continuamos enviando nuestra gratitud al río Nilo, piensen en esta huella que dejamos detrás de nosotros mientras viajamos, y a donde más esas moléculas de agua serán llevadas, fluyendo a través del delta. Piensen en todos esos otros lugares a los cuales está siendo enviada nuestra gratitud, enviando nuestro amor, nuestra gratitud a través del agua, que eventualmente se evapora y sube a las nubes. Y a medida que esas nubes se van formando y llenando de gotas de lluvia, entonces esa agua estará lloviendo en otra área, y aún sostendrán esa vibración que tú en este momento estás enviando, esa vibración de gratitud. Y gracias, y amor y benevolencia. Estamos tan agradecidos. Gracias por traernos este día magnificente, y gracias, tráenos más. Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon, del Servicio Magnético. Estamos yendo al sur en el Nilo, acabando de visitar Abydos. Este grupo está escuchando de nuevo bajo el sol, en la cubierta del barco, a medida que el sol se va poniendo. Déjenme darles una visión, un panorama de Egipto. Porque en el día de hoy, y esperé hasta el día de hoy para contarles, hay historia detrás de la historia. También hay una realidad de consenso de lo que sucedió aquí. Los egipcios están muy orgullosos, y deben estarlo, de esa sociedad elegante que duró tanto como duró, y dejó una historia en las paredes de los templos que construyó, templos tan fuertes que han durado por miles de años. Pero la realidad de consenso rehúsa creer que quizás hubo historia antes de la historia aquí, que también fue elegante, o quizás fue la precursora de eso que es el antiguo Egipto, incluso más vieja que Abydos. Y hay evidencia de eso, queridos míos, justo detrás de Abydos. Para aquellos de ustedes que fueron a esa excavación de atrás, ustedes vieron algo que estaba más abajo que el piso o el suelo donde está el templo. El templo tuvo que ser descubierto, queridos míos, como todos los otros.
Y luego continuaron excavando más profundo y en un nivel completamente diferente, más bajo, allí lo nombraron Osirian. Les pregunto, ¿no es acaso extraño que estuviera tanto más abajo que Abydos? Y si fueras un arquitecto, ¿qué te diría eso cuando tienes estratos de historia? Ellos construyeron sobre ellos mismos. Algunas veces no sabían que estaban construyendo sobre ellos mismos, ciudades sobre ciudades. Excavaron y encontraron una ciudad más antigua. Denle una mirada a lo que vieron en las fotos en Osiria. Se parece a las tendencias o metodologías de construcción de los egipcios, o es diferente. Denle una mirada, queridos míos. Esa excavación en particular representa a la historia antes de la historia. Pero ustedes no escucharán a un egiptólogo diciéndoles eso, porque ellos se sienten muy orgullosos de que todo haya comenzado hace 5,000 años. Pero no fue así. Hubo elegancia incluso antes de eso. Conocían a las estrellas incluso antes que eso. Mapearon cosas incluso antes de eso. Hasta 10,000 años atrás. Hasta allí hay historia en la arena. Y algún día datarán eso con carbono y lo mantendrán en secreto por un tiempo, hasta que los estudiantes en las universidades exijan que todo sea actualizado. La narrativa, las historias, la realidad de consenso es muy, muy diferente de cambiar. Es difícil de cambiar en la física, en la astronomía, en la química, en la medicina y en la historia. Y les he dicho eso antes. Pero les digo ahora eso porque ustedes han mirado hacia abajo, hacia algo que fue muy especial o que es muy especial, la historia antes de la historia. Les dije más temprano también que es lo que está faltante, es lo que realmente es muy diciente. Ustedes han estado en templo tras templo. Abydos, Hathor, llenos de tanta información en las paredes. Más de lo que ustedes pueden imaginar, miles y miles de figuras, de historias, experiencias del día a día. Ustedes han visto experiencia del día al día para los egipcios y van a ver más. Habrá representaciones de sus luchas, de sus guerras. Ustedes lo verán también. Pero, ¿qué han visto hasta ahora? Han visto cómo trabajan los unos con los otros, a quién renden culto y a quién siguió a quién. Han visto representaciones de sus danzas, de su teatro, de su culto. Día a día han visto representaciones de ellos cazando y pescando. Todo eso está en las paredes. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Por qué son famosos los antiguos egipcios? Y si ustedes van por el mundo y le preguntan incluso a los niños de otras culturas, ¿por qué son famosos los egipcios? Ellos dirán, por las pirámides. Y ustedes no tienen ninguna representación de un egipcio construyendo una pirámide. Y eso es incluso lo más grande que ustedes han visto acá. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? Es maravilloso. Miren cuánto han durado. ¿Cómo pusieron eso allí? Y las hicieron tan perfectas en arquitectura, en perspectiva. Pero no hay ni una representación en las paredes de los templos de ellos construyendo eso. Y eso debería decirles, y de nuevo lo diré, que son demasiado sagradas para ponerlas en las paredes. Eso vino de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Los planos no han encontrado nada. Ni siquiera las tumbas de los arquitectos han sido descubiertas. Es interesante. Déjenme decirles algo más antes de que hablemos de Wo. ¿Cuántos de ustedes han entendido todo esto? En el Valle de las Reinas, ustedes se adentraron en esa tumba bellísima de Nefertiti, maravillosa. Ustedes vieron el trabajo que ellos dejaron expuesto ahí, lo restauraron. Bellísimo. ¿Cuánto tiempo tomó eso? ¿Años quizás? Sin duda alguna. Sin duda, todo eso tomó años y estaban bajo tierra. Pregunta.
¿Cómo los escultores veían lo que estaban haciendo? Y ustedes dirían, bueno, obviamente trajeron candeleros o velas de algún tipo. Pero recuerden, queridos míos, ellos estaban muy conscientes de que el humo, incluso en los años en que ellos construyeron eso, que el humo deterioraría todo lo que habían construido y pintado y lo arruinaría. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué luz utilizaron? Ahora, algunos en las sociedades modernas dirán, obviamente, deben haber tenido electricidad, deben haber tenido algo que no conocemos, algo muy, muy técnico. Quizás no. Les diré esto. ¿Qué tal si la elegancia de su química y la manera como ellos mezclaban aceites, crearon candeleros y velas sin humo, aceite que no soltaba humo? ¿Será eso posible? Le dejaré esa respuesta a ustedes. Pero aún así es uno de los misterios, ¿no es así? Tuvieron que haber tenido luz para poder haber hecho lo que hicieron bajo tierra, sin el sol, sin la luz del sol. Wow no ha aparecido todavía. Se suponía, pero no apareció. No llegó. Y Yusha está esperándolo. Pero él sabía que Wo no llegaría, porque Wo todavía está reflexionando sobre una de las preguntas más grandes de la vida, sobre sí mismo, sobre Dios. Y la pregunta es esta: ¿es Dios acaso más grande de lo que jamás se me dijo? ¿Será que los atributos alrededor de Dios o sobre Dios son mucho más grandes de lo que jamás se me dijo? Hay una relación entre el ser humano, el alma y la fuente creadora que es mucho más grande de lo que se me dijo jamás. ¿Será acaso posible que haya un campo de conciencia que yo puedo contactar? Todas estas cosas, algunas de ellas atemorizaban a Wo porque iban contra todo lo que se le había dicho antes. Algunos de ustedes saben cómo se siente eso, porque ustedes crecieron de una manera, todo se les explicó, ustedes participaron en eso, y luego ahora se despiertan a una verdad más grande. Algunos de ustedes por sí mismos u otros a través de otros. Y en cierto punto, en cierto momento, quienes están escuchando esto, ya sea aquí o más tarde, tuvieron que hacer una elección. Y tuvieron que irse con aquello que se sentía bien para ellos en su corazón. Y ese es Dios, ese Dios que cuida, ese Dios que no castiga, que tan solo tiene amor. Y lo único que ese Creador ha pedido es que tú encuentres dentro de ti mismo la paz y el pedazo que le corresponde a Dios adentro de cada uno. Es algo muy fuerte. Entonces Yusha está aquí, queridos míos. Y Yusha quiere hablarle a ustedes. Esta parábola no tiene tiempo. Será escuchada por mucho tiempo después de este crucero. Pero en este momento, en esta tierra, en este mundo, están sucediendo cosas. Y eso es lo que Yusha quiere discutir con ustedes. En el ahora, la mayoría de los que están escuchando, incluyendo a aquellos que están en la cubierta de este barco en el río, están muy cómodos, tienen suficiente para comer, tienen empleos seguramente, y no tienen dificultades, no realmente. Están trabajando el rompecabezas de la vida de la mejor manera posible. Quienes están en particular en este bote, en este barco, relajándose en este momento, mirando la belleza a medida que va pasando, revelándose todo, entendiendo la historia, bien alimentados. Todos ustedes en este momento que están escuchando esto, pueden hacer algo excepcional.
Muy lejos de aquí. Hay familias que hace unas cuantas semanas vivían una vida normal, tal como ustedes. Comían normalmente, tenían sus hijos, y ahora de repente entraron a la guerra. No podían creerlo. No era algo. No es algo que suceda en esta época. No lo esperaban. Llámenlo horror si así lo quieren. Porque lo fue y lo es. Y algunos han entrado en eso que es estado de desesperación. Más de 3 millones y medio han tratado de cruzar la frontera y el resto se quedaron. Han perdido a seres amados. Han perdido niños. No puede ser peor que eso. Y aquí están ustedes sentados. Hay poder en la conciencia que es luz. Poder. La conciencia tiene tanta energía para hacer cosas que ustedes no creían que podían hacerse. Y Yusha quiere hablarles al respecto. Y esto es lo que él tiene para decirles. El campo es real y está en todas partes en el planeta. Es como un almacén de conciencia, una bodega de conciencia, y lo que sea que le pongas ahí va a todas partes. Pero lo más sagrado que puedes hacer es poner luz en el campo, porque inmediatamente esa luz es vista por aquellos que la necesitan. ¿Has estado alguna vez en problemas y en desesperación? Y quizás saliste de tu casa y fuiste a un lugar de la naturaleza. Quizás te sentaste cerca a un arroyo de agua o a un árbol. O quizás estuviste ahí contigo mismo por un momento. Y quizás en ese momento había aquellos que se daban cuenta que todos sus problemas y dificultades comenzaban a evaporarse en ese momento y se sintieron algo de paz. Y algunos de ustedes pudieron mirar al cielo y elevar sus manos y decir: gracias por amarme tanto y porque yo puedo tener estos momentos de paz. Ese es el campo. Lo que tú haces en este momento, juntos todos aquí, puede darle paz a aquellos que están en dificultades, que están sacudiendo sus manos desesperados, que tienen hambre y no saben qué sucederá después. Y si alguna vez la situación volverá a ser normal, ¿será que tendrán un lugar para vivir, un trabajo, alimento? Y así continúa. Y esto es lo que podemos hacer juntos aquí en este momento. Quiero que visualicen no a ellos en problemas, sino a ellos en paz. Si es posible para ti pensar en la situación más pacífica que tú puedas pensar en este momento y respira la esencia del amor y la compasión y la bondad y proyéctaselo a eso que tú crees que es el campo. Hazlo visible si quieres, porque el campo puede ser visible y puede ser visto, porque tú estás enviando energía a eso que va justo a aquellos que lo necesitan. Es así como funciona. Es así quizás como te sentiste cuando fuiste a la naturaleza. No era tan solo Gaia. Allí es donde todo se colectó y se juntó y de ahí alaste eso que enviaste, porque hay meditadores en todo este planeta para hacer esto 24/7. Pero ahora es tiempo para más. Ese es el llamado a la oración que ustedes escuchan en esta gran tierra donde se dedican tan solo a eso. Están haciendo lo mismo, queridos míos. Están enviando energía al campo para eso, hacia eso que ellos saben es la fuente creadora. En este momento estoy pidiéndoles, tómense un momento y proyecten esto a todos aquellos que los necesitan a ustedes. Es muy real.
Pido una cosa más. Y esto viene de Yusha. Antes de ir a la cama esta noche, antes de acostarse, quiero que pongan sus pies sobre el piso y tómense 1 o 2 minutos para volver a hacer esto. Y cuando se levanten en la mañana, muevan sus pies, pónganlos sobre el piso y antes de hacer cualquier otra cosa, respiren y háganlo de nuevo. Y si les gusta cómo se siente, porque ustedes están dando y recibiendo al mismo momento, y si les gusta cómo se siente eso, quizás, tal vez quizás, pueden volverlo algo bellísimo que ustedes hacen mañana y noche, tan solo por un momento, en ese momento propio de cada uno en el que ustedes envían eso a otros. Esto es lo que ese increíble trabajo de luz de ustedes ha hecho. Ustedes tienen un increíble poder de la conciencia, porque ustedes conocen el campo, saben del amor de Dios, saben que la realidad puede ser controlada y que pueden enviar paz a donde es necesitada. Eso es lo que ustedes pueden hacer. Se les ha dado este momento de belleza, de paz para ustedes mismos, para que lo compartan con aquellos que están en el otro lado del planeta o cerca, donde sea que estés escuchando esto, en este momento. Wo regresará. Pero por ahora, estas son las instrucciones desde este guía, este hombre, Yusha. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad, y por una buena razón. Todas estas cosas, queridos míos, en estos tiempos del despertar, del gran cambio, pasarán eventualmente, y la historia mostrará que la Tierra hizo algo que nunca antes había hecho, y que la humanidad hizo algo que era inesperado con respecto a la guerra. Escogió y demostró no tener una por primera vez. Las cosas están cambiando, queridos míos, y así es.